Mis padres vendieron a mi primo por $100 el terreno por el que había pagado impuestos durante una década. La familia ayuda a la familia, dijeron. Así que llamé a mi abogado por lo de la carretera de acceso, y sus caras palidecieron cuando comprendieron mi intención. Lo que pasa con la traición es que rara vez llega como un trueno. El sol caía implacable sobre la mesa del comedor familiar, mientras los documentos de venta brillaban con la tinta aún fresca. Mi primo Alejandro sonreía con suficiencia, como quien acaba de cerrar el negocio de su vida, mientras mis padres celebraban con champán barato la brillante inversión familiar, 10 años de sacrificios convertidos en $100 sin siquiera consultarme. La noticia llegó durante el almuerzo dominical cuando ya era un hecho consumado. Mi padre, Roberto, levantó su copa improvisando un brindis. Por el nuevo resort turístico de Alejandro en las tierras del abuelo. El tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. ¿Las tierras del abuelo? ¿Mi terreno? Alejandro había regresado de Estados Unidos 3 semanas atrás, cargado de ambiciones y escaso de capital. Aparentemente, mis padres habían encontrado la solución perfecta: regalarle prácticamente la herencia que yo había mantenido durante una década. ¿Vendieron el terreno por el que he pagado impuestos durante 10 años? Pregunté con una calma que no sentía. Toda la mesa quedó en silencio. Mi madre, Elena, siempre mediadora en los conflictos familiares, intervino con voz melosa. Carolina, cariño, era lo mejor para todos. Alejandro tiene un proyecto maravilloso para esas tierras que han estado sin uso tanto tiempo. Su tono sugería que debería estar agradecida. Sin uso, repetí mientras sacaba de mi bolso una carpeta que siempre llevaba conmigo. La abrí sobre la mesa, desplazando platos y cubiertos. Aquí están todos los recibos de impuestos que he pagado religiosamente. También los permisos para la reforestación que inicié hace 5 años, y los planos preliminares para la casa que pensaba construir este año. Mi padre se encogió de hombros con esa indiferencia que siempre había mostrado hacia mis proyectos. Los papeles siguen a nombre del abuelo. Legalmente podíamos venderlo. ¿Y moralmente, podían traicionarme así? La palabra traición cortó el aire como una navaja. Mi familia siempre había predicado la lealtad por encima de todo, pero aparentemente esos principios eran flexibles cuando convenía. Alejandro, con su traje recién comprado y su nuevo aire de empresario, decidió intervenir. Carolina, te compensaremos cuando el resort empiece a funcionar. Podrás usar las instalaciones gratis. ¿No es genial? Lo miré fijamente hasta que su sonrisa se desvaneció. Para acceder a ese terreno, tendrás que pasar por mi propiedad, señalé. El terreno adyacente, que había comprado legalmente a un vecino 5 años atrás, era la única vía de acceso a la herencia de mi abuelo. La expresión de mi primo cambió instantáneamente. Mi padre se aclaró la garganta, claramente incómodo. Bueno, asumimos que no habría problema con eso. La familia se ayuda, ¿no? ¿Cómo me ayudaron a mí ahora? Respondí con ironía mientras sacaba mi teléfono. Con 3 toques, la llamada comenzó a sonar. Licenciado Ramírez, buenos días. Necesito que revise urgentemente los derechos de paso sobre mi propiedad en La Esperanza. Las caras alrededor de la mesa perdieron color súbitamente. La justicia tendría que llegar por mis propios medios. Y la venganza. La venganza sería simplemente permitir que las consecuencias de sus acciones los alcanzaran. ¿Qué estás haciendo?, susurró mi madre horrorizada. Protegiendo lo mío, respondí mientras el abogado atendía mi llamada, ya que ustedes decidieron que la familia no me incluye. Mi padre intentó arrebatarme el teléfono, pero lo esquivé con facilidad. Estás exagerando, masculló con furia contenida. Solo son negocios. Exactamente, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Solo son negocios, no familia, y en los negocios, cada quien defiende sus intereses. La herencia no solo se trataba de tierra o dinero, sino de confianza, y esa ya estaba irremediablemente rota. Mientras explicaba la situación a mi abogado, observé cómo la realización de lo que habían hecho se instalaba en sus rostros. No necesitaba gritar o hacer escenas. La traición, como dije antes, rara vez llega como un trueno, pero sus consecuencias pueden ser igualmente devastadoras. La semana siguiente a la revelación del almuerzo familiar fue un infierno de llamadas y mensajes. Mi teléfono sonaba constantemente con súplicas, amenazas veladas y manipulaciones emocionales. «Estás destruyendo a la familia», me recriminó mi madre en un mensaje de voz especialmente dramático. Era curioso cómo yo era la responsable de la destrucción, cuando fueron ellos quienes vendieron mi esfuerzo de una década por $100. El licenciado Ramírez confirmó lo que ya sospechaba. Legalmente,
no podían obligarme a ceder el paso por mi propiedad. El terreno que compró está registrado completamente a su nombre, con escrituras en regla, me explicó en su despacho mientras revisaba los documentos. Sin su consentimiento, ese terreno que vendieron sus padres es prácticamente una isla inaccesible. ¿Y los impuestos que pagué durante 10 años? Pregunté, esperando alguna justicia en ese aspecto. Complicado, admitió, ajustándose las gafas. Aunque tenemos los recibos, el terreno seguía a nombre de su abuelo. Técnicamente, usted estaba pagando como un acto de buena fe, no como propietaria legal. La traición familiar venía acompañada de una traición legal. El sistema estaba diseñado para proteger documentos, no intenciones. Salí de la oficina con la certeza de que al menos tenía control sobre mi propiedad y, por extensión, sobre el acceso al terreno vendido. Esa misma tarde, Alejandro apareció en la puerta de mi apartamento. Su rostro, usualmente confiado, mostraba una mezcla de preocupación y arrogancia mal disimulada. «Carolina, tenemos que hablar como adultos», comenzó, intentando entrar sin ser invitado. Bloqueé la entrada con mi cuerpo. «Hablemos entonces», respondí sin moverme. «Los inversores vendrán la próxima semana y necesito mostrarles el terreno. Es solo cuestión de que firmes un permiso temporal de paso». «¿Los inversores?», arqueé una ceja. «Pensé que tú eras el inversor». Alejandro cambió el peso de un pie a otro, incómodo. «Tengo socios, grandes socios. Este proyecto podría poner a la familia en el mapa». «¿La misma familia que me traicionó?». La palabra salió como un dardo envenenado. «Por Dios, Carolina, solo es un terreno abandonado. Nadie lo quería hasta que de repente valió algo». Su sinceridad involuntaria me hizo sonreír. Exacto, nadie lo quería cuando había que pagar impuestos, limpiarlo y mantenerlo. Nadie excepto yo. Los planes de Alejandro se hicieron evidentes. Había prometido a sus socios un terreno con vista privilegiada para construir un complejo turístico. Lo que no les había dicho era que el acceso dependía completamente de mí. Su desesperación confirmaba que había mucho más dinero involucrado que los $100 que mis padres habían aceptado. «¿Cuánto te ofrecieron por el terreno, Alejandro?», pregunté abruptamente. Su rostro se contrajo en una mueca de sorpresa. «Eso no importa. ¿Medio millón? ¿$1 millón? El silencio fue su respuesta. La herencia que mis padres habían vendido por $100 valía cientos de veces más. Y todos lo sabían, excepto aparentemente mis propios padres. «Necesito ese permiso, Carolina. La familia depende de ello». Su tono era casi suplicante ahora. «¿La familia?», repetí con ironía. «Qué conveniente invocar a la familia cuando la necesitas». 3 días después, mi padre apareció en mi oficina. Nunca había visitado mi lugar de trabajo en los 5 años que llevaba como ingeniera en la constructora Mendoza. Verlo sentado incómodo en la sala de espera, con su sombrero entre las manos, fue desconcertante. «Carolina, hija, tenemos que hablar», comenzó cuando lo dejé pasar a mi oficina. «Tu madre está destrozada. No duerme pensando en esta situación». «¿Qué situación, papá? ¿La que ustedes crearon al vender mi esfuerzo de 10 años sin consultarme?». Mi padre suspiró pesadamente. «No entiendes. Alejandro tiene contactos importantes. Ese resort podría traer trabajo a mucha gente del pueblo, incluyendo a tu hermano. ¿Daniel está involucrado en esto también?». La traición se expandía como una mancha de aceite. «Necesita el trabajo. Desde que cerró la fábrica no ha conseguido nada estable. Ahora usaba a mi hermano como moneda de cambio emocional». «Papá, ¿sabes cuánto pagaron los socios de Alejandro por ese terreno?». Mi padre se removió incómodo. «Nos dio $100. Eso les dio a ustedes. A sus socios les vendió el proyecto por casi $2 millones». Vi cómo su rostro palidecía. Me lo confirmó uno de mis compañeros que conoce el proyecto. «No puede ser», murmuró, genuinamente sorprendido. «El resort que planean construir incluye 20 cabañas de lujo, restaurante gourmet y un spa. Todo esto en el terreno que ustedes prácticamente regalaron». La venganza no necesitaba planes elaborados. Bastaba con dejar que la verdad saliera a la luz. Mi padre salió de mi oficina como un hombre derrotado, pero sabía que esto no terminaría aquí. La familia Morales nunca se había caracterizado por aceptar derrotas. Esa noche, mientras cenaba sola en mi apartamento, recibí la llamada que cambiaría todo el panorama. Era el licenciado Ramírez. «Señorita Carolina, creo que encontré algo interesante», dijo con ese tono que los abogados reservan para las grandes revelaciones. El testamento de su abuelo tenía una cláusula específica sobre ese terreno que nadie parece haber leído correctamente. Mi corazón dio un vuelco.
¿Qué clase de cláusula? Una que podría darnos la justicia que buscamos. ¿Puede venir a mi oficina mañana temprano? Colgué el teléfono con una mezcla de ansiedad y esperanza. Quizás la última jugada de mi abuelo Emilio desde la tumba cambiara el rumbo de esta traición familiar. El terreno de la esperanza pasará a quien demuestre verdadero amor por la tierra durante al menos 10 años consecutivos, pagando sus impuestos y cuidando de ella como yo lo hice. La voz del licenciado Ramírez resonaba en su oficina mientras leía el fragmento del testamento de mi abuelo. Su abuelo era un hombre previsor, señorita Carolina. La cláusula específica había sido ignorada por todos, incluido el notario que manejó inicialmente la herencia. Un descuido burocrático que ahora podría cambiar todo. ¿Esto significa que el terreno es legalmente mío?, pregunté, intentando contener la esperanza. Con los recibos de impuestos que usted ha pagado durante 10 años y la documentación de los trabajos de mantenimiento y reforestación, sí, podemos argumentar sólidamente que el terreno le pertenece por derecho testamentario. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. La justicia existía después de todo, aunque hubiera que desenterrarla de entre papeles olvidados. ¿Qué debo hacer ahora? Presentaremos una impugnación formal a la venta. Mientras tanto, su propiedad adyacente sigue siendo la única vía de acceso legal, así que mantengamos esa carta bajo la manga. Salí del despacho con una sensación de renovada determinación. No se trataba ya de venganza, sino de justicia. Honrar la voluntad de mi abuelo y recuperar lo que había cuidado con tanto esmero. La noticia de la impugnación cayó como una bomba en la familia. Mi madre me llamó llorando, esta vez sin fingimientos. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Carolina? Alejandro ya firmó contratos. Hay millones en juego. Millones que pensaba quedarse sin compartir con nadie, mamá. ¿Te contó papá cuánto valía realmente el terreno? El silencio al otro lado de la línea me dio la respuesta. El abuelo dejó ese terreno para quien lo cuidara, no para quien lo vendiera al mejor postor. Yo cumplí con su voluntad durante 10 años. Tu abuelo está muerto, Carolina. Los vivos necesitamos seguir adelante. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Seguir adelante no significa traicionar principios o personas, mamá. La familia entera tomó bandos. Mi hermano Daniel, sorprendentemente, apareció en mi apartamento una noche con una botella de vino y una disculpa. No sabía lo del testamento, confesó mientras compartíamos la botella. Y tampoco sabía cuánto habías invertido en ese terreno todos estos años. ¿Por qué tomaste partido por Alejandro entonces?, pregunté, genuinamente curiosa. Daniel bajó la mirada hacia su copa. Me prometió un puesto de gerencia en el resort. Sabes que llevo meses sin trabajo estable. La manipulación de Alejandro había sido magistral. Promesas a todos, beneficios solo para él. Mi hermano, con su característica honestidad, me mostró mensajes donde nuestro primo le garantizaba un futuro brillante si ayudaba a convencerme. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora estoy de tu lado. Lo que hicieron no fue justo. Tener a Daniel como aliado cambió la dinámica. Ya no era yo contra la familia, sino nosotros buscando justicia contra la traición. Mi hermano, además, tenía información valiosa sobre los planes de Alejandro. Sus socios vienen la próxima semana para la firma final. Si no puede mostrarles el terreno o si descubren el problema legal, retirarán la inversión y exigirán una compensación por daños. El tiempo corría en nuestra contra. El licenciado Ramírez necesitaba más días para procesar la impugnación, y los inversores estarían en el pueblo en menos de una semana. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. La pantalla de mi teléfono mostró un nombre que no veía en años. Martín Sandoval, mi exnovio, y ahora funcionario en la Oficina Municipal de Planificación Urbana. Carolina, tenemos que hablar sobre el proyecto turístico en La Esperanza, dijo sin saludar siquiera. Su tono era profesional pero urgente. Nos encontramos en una cafetería discreta a las afueras del pueblo. Martín venía cargado de carpetas y planos. El proyecto que tu primo presentó tiene graves irregularidades, explicó mientras extendía documentos sobre la mesa. Los permisos ambientales están incompletos y el estudio de impacto que presentó está falsificado. ¿Falsificado? Esto era más serio de lo que imaginaba. Copiaron párrafos enteros de otro estudio realizado en una zona completamente diferente. Además, el terreno tiene restricciones de construcción por ser zona de recarga acuífera. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Por qué me cuentas esto, Martín? Han pasado 5 años desde que terminamos. Me miró directamente a los ojos. Porque sé cuánto significaba ese terreno para ti.
Tu abuelo me mostró las plantas endémicas que protegía allí cuando apenas empezábamos a salir. ¿Recuerdas? Lo recordaba. Mi abuelo Emilio había conectado instantáneamente con Martín por su amor compartido por la naturaleza. Nuestra relación no había funcionado por otras razones, pero el respeto mutuo permanecía intacto. Además, continuó, lo que planean hacer allí destruiría un ecosistema frágil. No puedo permitirlo profesionalmente. Los documentos que Martín me proporcionó eran la munición perfecta, pruebas de irregularidades ambientales, copias de los verdaderos requisitos de construcción en la zona, y algo aún más valioso, un mapa hidrológico que mostraba que mi terreno, el que servía de acceso, contenía el principal manantial que alimentaba toda la zona. Este manantial es la razón por la que el terreno de tu abuelo es tan valioso, explicó Martín. Las aguas termales naturales son perfectas para el spa de lujo que planean construir. La revelación me dejó sin palabras. No era solo la vista privilegiada o la ubicación, sino el agua misma lo que hacía tan valioso el terreno. Y el manantial estaba en mi propiedad legítima, no en el terreno vendido. ¿Los socios inversores saben esto?, pregunté. Lo dudo. El estudio falsificado omite completamente la ubicación real del manantial. Cuando Martín se despidió, me quedé contemplando los documentos como quien posee un tesoro. La traición de mi familia había sido dolorosa, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarla sin destruir lo que más me importaba: la preservación del legado natural de mi abuelo. Esa noche, mientras organizaba toda la información, recibí una visita inesperada. Mi tía Clara, hermana de mi madre y la única que no había tomado partido en el conflicto familiar, apareció en mi puerta. «Necesitamos hablar de Emilio», dijo refiriéndose a mi abuelo. Su expresión era grave. «¿Qué sucede con el abuelo? Hay algo que debes saber sobre ese terreno, algo que tu madre y tu tío nunca quisieron aceptar». Mi tía extrajo de su bolso un sobre amarillento. «Tu abuelo me dio esto antes de morir, con instrucciones de entregártelo si alguna vez el terreno estaba en disputa». Dentro del sobre había una carta escrita con la inconfundible caligrafía de mi abuelo y un mapa antiguo marcado con símbolos que no reconocí inmediatamente. «Lee la carta primero», sugirió mi tía mientras yo sostenía aquellos documentos que parecían provenir de otro tiempo. Las palabras de mi abuelo, escritas años atrás, contenían la clave final para resolver este conflicto, pero también una responsabilidad que nunca imaginé que recaería sobre mis hombros. «Querida Carolina», comenzaba la carta de mi abuelo con una caligrafía temblorosa pero decidida. «Si estás leyendo esto, significa que la esperanza está en peligro. El terreno que todos consideran solo un pedazo de tierra árida esconde algo que he protegido toda mi vida. El último reducto de encinas centenarias de la región y el manantial que alimenta no solo nuestro pueblo, sino 3 comunidades más». La carta continuaba explicando cómo había dedicado décadas a reforestar secretamente el terreno con especies nativas, creando un pequeño santuario que pocos conocían. El mapa adjunto marcaba la ubicación exacta del manantial principal y las zonas de árboles protegidos. Solo tú mostrabas verdadero interés cuando te llevaba a recorrer esos senderos. Por eso confío en que sabrás qué hacer cuando yo falte. La última página contenía una revelación aún más impactante. He dejado registrada en el Ministerio de Medio Ambiente una solicitud para declarar estas tierras como área natural protegida. Si el proceso no ha concluido a mi muerte, te corresponderá a ti decidir si continúas este camino. Mi tía Clara observaba mi reacción en silencio. ¿Sabías todo esto?, pregunté, abrumada por la responsabilidad que acababa de heredar. Solo lo esencial. Tu abuelo era un hombre reservado con sus proyectos más importantes. ¿Por qué no me entregaste esto antes? Clara suspiró profundamente. Emilio me hizo prometer que solo te lo daría si realmente lo necesitabas. Dijo que querías ganarte el terreno por tus propios méritos, no por un papel. Tenía razón. Mi abuelo siempre había valorado el esfuerzo propio sobre los regalos. ¿Y ahora qué hago? Por primera vez en semanas, me sentía verdaderamente perdida. Eso depende de ti. ¿Quieres venganza contra tu familia o justicia para la tierra que tu abuelo amaba? Su pregunta me hizo reflexionar sobre mis verdaderas motivaciones. ¿Estaba peleando por orgullo herido o por proteger algo más importante? La mañana siguiente amaneció con una claridad que no había experimentado en mucho tiempo. Mi decisión estaba tomada. Llamé primero a Martín. Necesito que averigües si la solicitud de área protegida que mi abuelo presentó sigue activa. Le pedí sin preámbulos. ¿Tu abuelo solicitó protección ambiental? Eso cambia absolutamente todo, respondió sorprendido.
Mi segunda llamada fue al licenciado Ramírez, quien escuchó atentamente mi nuevo plan. Es arriesgado, advirtió. Podríamos simplemente ganar la impugnación y recuperar el terreno. No se trata solo de recuperarlo, se trata de protegerlo permanentemente. El día que los inversores llegaron al pueblo coincidió con la reunión del Consejo Municipal. Alejandro había organizado un recorrido por el terreno, seguido por una firma ceremonial en el ayuntamiento. Lo que no sabía era que yo había solicitado un espacio para hablar ante el Consejo justo antes de su presentación. Mi madre me llamó esa mañana, su voz una mezcla de rabia y pánico. «¿Es cierto que vas a hablar ante el Consejo? Vas a arruinarlo todo». «No, mamá, voy a hacer lo correcto. Tu estúpido terreno no vale la oportunidad económica para todo el pueblo». «Esto va más allá de un terreno o del dinero», respondí con calma. «Te veré en el ayuntamiento». La sala del consejo estaba repleta cuando llegué. En primera fila se encontraban 3 hombres de traje, obviamente los inversores, junto a Alejandro, quien me lanzó una mirada de advertencia. Mis padres estaban en una esquina, visiblemente tensos. Daniel se sentó a mi lado, dándome el apoyo silencioso que tanto necesitaba. El alcalde anunció la sesión especial, explicando que antes de la presentación oficial del proyecto turístico, una ciudadana había solicitado la palabra sobre un asunto relacionado. Cuando subí al podio, sentí todas las miradas sobre mí. La traición familiar, las manipulaciones, todo parecía pequeño comparado con lo que estaba a punto de hacer. Honorable consejo, distinguidos inversores, vecinos, comencé con voz firme. Estoy aquí para hablarles sobre el verdadero valor de las tierras conocidas como La Esperanza. Desplegué el mapa que mi abuelo me había dejado, ahora complementado con estudios modernos que Martín había conseguido. Este terreno, que algunos consideran ideal para un complejo turístico, es en realidad un ecosistema frágil que alberga especies protegidas y, más importante aún, contiene el manantial principal que abastece de agua a 4 comunidades. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala. Uno de los inversores se inclinó para susurrar algo a Alejandro, cuyo rostro comenzaba a mostrar preocupación. Mi abuelo, Emilio Morales, inició hace más de 30 años un proceso para declarar estas tierras como área natural protegida. Proceso que fue interrumpido por su fallecimiento, pero que nunca se cerró formalmente. En ese momento, Martín se levantó y tomó la palabra como funcionario de planificación urbana. Confirmamos que la solicitud sigue activa en el ministerio. Además, hemos detectado graves irregularidades en los estudios ambientales presentados para el proyecto turístico. Alejandro se puso de pie, rojo de ira. Esto es una maniobra desesperada. El terreno fue legalmente vendido por los herederos de Emilio Morales. Era el momento que había estado esperando. El licenciado Ramírez avanzó con documentos en mano. Sobre eso, señor alcalde, tenemos que informar que existe una cláusula testamentaria que invalida dicha venta. El terreno pertenece legítimamente a la señorita Carolina Morales, quien además posee el único acceso legal a la propiedad. La sala estalló en exclamaciones. Los inversores comenzaron a hablar entre ellos en tono alarmado. Mi primo parecía a punto de sufrir un colapso. Pero no estoy aquí para reclamar propiedad privada. Continué cuando el ruido disminuyó. Estoy aquí para completar el trabajo de mi abuelo. Con esas palabras, entregué formalmente al Consejo mi solicitud para retomar el proceso de declaración de área protegida, incluyendo tanto el terreno en disputa como mi propiedad adyacente. La verdadera herencia que mi abuelo quiso dejar no era un pedazo de tierra para enriquecernos, sino un legado natural para toda la comunidad. Los inversores se levantaron y salieron de la sala sin esperar a que terminara. Alejandro los siguió, gritando explicaciones que nadie quería escuchar ya. La traición que había planeado contra toda la familia se desmoronaba ante sus ojos. Mi madre y mi padre permanecieron sentados, con expresiones difíciles de interpretar. No era la venganza lo que buscaba al mirarlos, sino comprensión. ¿Entenderían algún día lo que realmente importaba? El alcalde, visiblemente impresionado por los acontecimientos, sugirió formar una comisión especial para evaluar inmediatamente la situación. Si lo que la señorita Morales dice es cierto, tenemos una responsabilidad hacia las generaciones futuras. Salí del ayuntamiento con una extraña sensación de paz. La justicia no había llegado como yo la imaginaba inicialmente, sino de una forma más profunda y duradera. Daniel me abrazó con fuerza. «El abuelo estaría orgulloso», murmuró en mi oído. «¿Crees que algún día entenderán?», pregunté, refiriéndome a nuestros padres. «Tal vez no, pero hiciste lo correcto».
Mientras caminábamos por la plaza, vi a Alejandro discutiendo acaloradamente con los inversores. Su gran oportunidad se evaporaba como el rocío matutino bajo el sol inclemente. La venganza había llegado sola, sin que yo tuviera que buscarla activamente. Esa noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde mi pequeño apartamento, recibí un mensaje de texto inesperado de mi padre. Necesitamos hablar. Todos. Mañana. La casa familiar nunca me había parecido tan ajena como aquella mañana cuando acudí a la reunión convocada por mi padre. El ambiente era tenso, cada rostro reflejaba una mezcla diferente de emociones. Mi madre permanecía sentada junto a la ventana. Su postura rígida contrastaba con la luz suave que se filtraba a través de las cortinas. Daniel estaba a mi lado, como un guardián silencioso. Alejandro, sorprendentemente, también estaba presente, su arrogancia habitual reemplazada por una expresión sombría. «Gracias por venir, Carolina», comenzó mi padre con una formalidad inusual. «Después de lo ocurrido ayer, creo que debemos hablar con sinceridad». «Llevo semanas pidiendo exactamente eso», respondí, manteniendo mi voz neutra. Mi padre asintió lentamente. «Los inversores han retirado todas sus ofertas y están considerando demandar a Alejandro por tergiversación y documentos falsificados». Alejandro se removió incómodo en su asiento. No tenía opción. Si les hubiera dicho la verdad sobre el manantial y las restricciones ambientales, nunca habrían invertido. «¿Y qué creías que pasaría cuando lo descubrieran?», preguntó Daniel, rompiendo su silencio. «¿Cuándo intentaran construir y se encontraran con todas esas limitaciones?» «Para entonces ya habría recibido el primer pago», admitió Alejandro con descaro. 2 millones por adelantado. «Y nuestra familia habría quedado como estafadores», señalé, sintiendo cómo la rabia volvía a bullir dentro de mí. Mi madre se levantó abruptamente. «Todo esto es culpa tuya, Carolina. Si hubieras cedido el derecho de paso como te pedimos, el proyecto habría avanzado. Ahora somos el hazmerreír del pueblo». ¿Mi culpa? La incredulidad me dejó momentáneamente sin palabras. Vendieron un terreno que no les pertenecía legalmente. Participaron en un proyecto fraudulento. ¿Y la culpable soy yo por defender la voluntad del abuelo? Tu abuelo y sus ideas románticas sobre la naturaleza. Espetó mi madre con desdén. ¿De qué nos sirvió toda esa tierra? ¿Para qué proteger árboles cuando podríamos haber tenido futuro económico? Mi padre intervino con voz cansada. Elena, basta. Carolina tiene razón. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el tic-tac del viejo reloj familiar. Mi madre miró a mi padre con genuina sorpresa. Emilio siempre supo lo que hacía, continuó mi padre, pasándose una mano por el cabello canoso. Cuando me casé con tu madre, me advirtió que esas tierras no eran para explotar, sino para proteger. No lo entendí entonces. Esta revelación me tomó completamente por sorpresa. Nunca había escuchado a mi padre hablar así del abuelo. ¿Por qué vendiste el terreno entonces?, pregunté, necesitando entender. Por estupidez, por codicia. Sus ojos se encontraron con los míos, sin evasivas por primera vez. Alejandro habló de millones, de progreso, de poner a la familia en el mapa, y yo vi la oportunidad que nunca tuve. ¿Y los $100? Mi padre soltó una risa amarga, una formalidad legal. Alejandro prometió compartir los beneficios una vez que el proyecto estuviera en marcha. Miré a mi primo, quien ahora estudiaba intensamente sus zapatos. ¿Eso es cierto, Alejandro? Les prometí el 10%. Murmuró sin levantar la vista. ¿De los 2 millones iniciales o del total del proyecto?, insistí. Del total, respondió, aunque su tono vacilante sugería otra cosa. Daniel resopló con incredulidad. Les estabas engañando a ellos también. Alejandro finalmente levantó la mirada, desafiante. Todos querían beneficiarse sin arriesgar nada. Yo puse los contactos, yo conseguí los inversores, yo hice todo el trabajo, excepto pagar por el terreno su valor real, señalé, o realizar estudios ambientales legítimos. La verdad flotaba pesadamente en el aire de aquella sala, incómoda como un intruso no invitado. La traición había sido múltiple. Alejandro hacia la familia, mis padres hacia mí, todos hacia el legado del abuelo. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente mi madre, su voz desprovista de la habitual autoridad. Ahora seguimos adelante, respondí con calma. El ministerio revisará la solicitud de área protegida. Si se aprueba, esas tierras quedarán preservadas para siempre. ¿Y qué ganamos nosotros con eso? La pregunta de mi madre reflejaba una mentalidad que ya no compartíamos.
Ganamos agua limpia, aire puro, un ecosistema protegido para futuras generaciones. No todo se mide en dinero, mamá. Mi padre se levantó lentamente, como si el peso de los años hubiera caído sobre él de repente. Carolina tiene razón, Elena. Ya es hora de que entendamos lo que Emilio siempre supo. Se acercó a un viejo mueble y extrajo una caja de madera que reconocí inmediatamente. El joyero tallado que mi abuelo había hecho con sus propias manos. Tu abuelo me dio esto antes de morir. Me dijo que te lo entregara cuando comprendiera su mensaje sobre la tierra. Creo que ese momento ha llegado. Tomé la caja con manos temblorosas. Dentro había un sencillo colgante de plata con una pequeña encina grabada, similar a las que habíamos protegido todos estos años, y otra carta. La leeré en privado si no les importa, dije mientras guardaba el sobre en mi bolso. Alejandro se levantó abruptamente. Todo esto es muy conmovedor, pero tengo problemas reales que resolver. Los inversores quieren recuperar sus gastos preliminares y mis abogados están costándome una fortuna. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de falsificar documentos, comentó Daniel. Era una oportunidad de oro para todos, exclamó Alejandro con frustración. Pero tenía que aparecer la nieta perfecta del abuelo, con sus ideales ecológicos para arruinarlo todo. No arruiné nada, respondí con firmeza. Solo impedí que destruyeras algo irreemplazable por dinero rápido. Mi primo me lanzó una última mirada de desprecio antes de salir de la casa dando un portazo. La familia quedó en silencio, como si su partida hubiera liberado algo de la tensión acumulada. Va a tener problemas graves, comentó mi padre. Los inversores no son personas que acepten perder dinero fácilmente. Eso ya no es asunto nuestro, completé. Cada quien debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Mi madre se acercó, su expresión fluctuando entre el orgullo herido y una incipiente comprensión. Siempre fuiste igual a él, ¿sabes? A tu abuelo. Esa terquedad, esa forma de ver más allá de lo inmediato. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de ella, significaba mucho. Nunca quise herirlos, admití. Solo proteger lo que era importante. Daniel se levantó y puso una mano en mi hombro. Deberíamos ir al terreno. Hace tiempo que no lo visito. La sugerencia era su manera de apoyarme, de mostrar interés en lo que me importaba. Miré a mis padres, una invitación silenciosa en mis ojos. Quizás, podríamos ir todos, sugirió mi padre tentativamente. Y así fue como, esa misma tarde, la familia Morales, o lo que quedaba de ella, recorrió juntos la Esperanza por primera vez en años. Les mostré los árboles centenarios que el abuelo había protegido, el pequeño arroyo alimentado por el manantial, las aves que habían establecido sus nidos en aquel santuario natural. Mi padre se detuvo junto a un viejo roble, pasando la mano por su corteza rugosa. Tu abuelo y yo plantamos este árbol cuando yo tenía 12 años, confesó. Había olvidado que seguía aquí. Mi madre, siempre práctica, miraba todo con nuevos ojos. ¿Y qué pasará con estos terrenos cuando sean área protegida? ¿Quién los cuidará? Hay programas de guardaparques voluntarios, expliqué. Y el ministerio asigna personal para su vigilancia. Podría ayudar con eso, ofreció sorprendentemente mi padre. Estoy jubilado, tengo tiempo libre. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a descender, sentí que algo cambiaba fundamentalmente en nuestra familia. No era un perdón inmediato ni una reconciliación mágica. Las heridas de la traición tardarían en sanar completamente. Pero había un principio de entendimiento, un reconocimiento tácito de errores y valores compartidos. 3 semanas después, recibí la notificación oficial. El Ministerio de Medio Ambiente había aprobado preliminarmente la solicitud de área protegida para las tierras de la Esperanza. El proceso formal tomaría meses, pero era un paso crucial. Esa misma tarde, Martín me invitó a celebrarlo con una cena. Nuestra relación había retomado un cauce inesperado a raíz de todo este asunto. No éramos los mismos jóvenes de hace años, pero quizás eso era justamente lo valioso. Por la justicia ambiental, brindó levantando su copa. Y por los giros inesperados de la vida, añadí. La venganza que inicialmente había buscado contra mi familia por su traición se había transformado en algo mucho más significativo. La verdadera justicia para la tierra, para el legado de mi abuelo, y en cierto modo, para mí misma. Alejandro enfrentaba ahora demandas por fraude y falsificación de documentos. Su brillante futuro como empresario turístico se había desvanecido, y con él, su arrogancia característica. Lo vi una última vez en el pueblo, cabizbajo, entrando a la oficina de un abogado de segunda. La familia no era perfecta,
pero al menos ahora existía una sinceridad que antes faltaba. Mi madre me llamó una tarde mientras yo revisaba documentos en el pequeño despacho que había montado para gestionar asuntos relacionados con el área protegida. Encontré algo en el ático, dijo sin preámbulos. Creo que deberías verlo. Era un álbum viejo, lleno de fotografías de mi abuelo en La Esperanza. Imágenes de árboles recién plantados que ahora eran gigantes, de manantiales siendo limpiados, de mi propio padre ayudando, sonriente, en labores de conservación. No sabía que tenías esto, comenté, conmovida por aquellas imágenes del pasado. Lo había olvidado, admitió mi madre, o quizás quise olvidarlo. Hubo un tiempo en que todos compartíamos el amor de tu abuelo por esa tierra. ¿Qué cambió?, pregunté, genuinamente curiosa. Mi madre reflexionó un momento. La vida, las necesidades. Tu padre perdió su trabajo en la crisis del 97 y tuvimos que vender parte de nuestras propiedades. Tu abuelo se negó a vender La Esperanza, incluso para ayudarnos. No lo entendí entonces. Era una pieza del rompecabezas familiar que desconocía, un contexto para el resentimiento que siempre había percibido en ella hacia la memoria de mi abuelo. Él sabía que ese terreno valía más que dinero, respondí suavemente. Ahora yo también lo sé, concedió mi madre. Gracias a ti. La herencia real nunca había sido la tierra en sí, sino la responsabilidad de protegerla, y quizás, también, la sabiduría para reconocer el verdadero valor de las cosas. Un mes después de la aprobación preliminar, recibí una visita inesperada en mi oficina. Era una representante de la Fundación Nacional para la Conservación, una importante ONG ambiental. Hemos seguido su caso con mucho interés, señorita Morales, explicó. No es común encontrar personas dispuestas a renunciar a beneficios económicos por proteger ecosistemas. Solo cumplí la voluntad de mi abuelo, respondí modestamente. Precisamente por eso estamos aquí. Nuestra fundación quiere ofrecer financiamiento para convertir La Esperanza en un centro educativo ambiental, sin comprometer su estatus de área protegida. La propuesta era perfecta: preservar el legado natural mientras se creaba valor educativo para la comunidad. Mi abuelo habría aprobado completamente este camino. ¿Podría incluir a mi familia en este proyecto?, pregunté, pensando en la reconciliación que habíamos iniciado. Por supuesto. De hecho, los proyectos con arraigo en la comunidad local tienen mayor probabilidad de éxito. Cuando compartí la noticia con mis padres, vi algo que hacía años no observaba, un brillo genuino de orgullo en sus ojos, no por dinero o estatus, sino por contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Tu abuelo tenía razón todo el tiempo, reconoció finalmente mi padre. Algunas cosas valen más que el dinero. La traición había sido real y dolorosa, pero como dice el viejo refrán, no hay mal que por bien no venga. Si mis padres no hubieran intentado vender el terreno, quizás nunca habríamos descubierto su verdadero valor, ni habríamos tenido la oportunidad de recuperar no solo una herencia material, sino también los valores que mi abuelo Emilio había intentado transmitir a toda la familia. Mientras contemplaba el atardecer desde La Esperanza, con el colgante de la encina brillando sobre mi pecho, recordé las palabras finales de la carta que mi abuelo me había dejado. Lo que pasa con la traición es que rara vez llega como un trueno. Pero lo que pocos entienden es que a veces, de la traición más dolorosa, nace la justicia más perfecta. 2 años han pasado desde aquel almuerzo familiar que cambió todo. La Esperanza es ahora oficialmente un área natural protegida, con senderos educativos que recorren el ecosistema que mi abuelo tanto amó. El Centro de Educación Ambiental. Emilio Morales recibe semanalmente visitas de escuelas y turistas interesados en aprender sobre conservación. Mi padre se ha convertido en el guardián más dedicado del lugar. Cada mañana recorre los senderos, asegurándose de que todo esté en orden, explicando a los visitantes la importancia de cada árbol, de cada arroyo. Ha encontrado un propósito que ni él mismo sabía que necesitaba. Daniel trabaja ahora como coordinador de programas educativos en el centro, utilizando su carisma para transmitir a los jóvenes la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Mi madre, sorprendentemente, se ha involucrado en el proyecto de restauración del antiguo huerto de plantas medicinales que mi abuelo mantenía en un rincón del terreno. En cuanto a Alejandro, las demandas por fraude terminaron en un acuerdo extrajudicial que lo dejó prácticamente en bancarrota. Abandonó el pueblo hace meses, rumbo a la capital, buscando reinventarse lejos de su fracaso. La justicia llegó de formas que no imaginé. Martín y yo hemos retomado nuestra relación, esta vez con la madurez que solo los años y las experiencias compartidas pueden dar. Nos casaremos el próximo invierno, en una ceremonia sencilla bajo los árboles centenarios de La Esperanza. A veces,
Cuando camino por los senderos al atardecer, siento la presencia de mi abuelo en cada rincón de ese lugar. La traición familiar que tanto me dolió se ha transformado en una lección sobre el verdadero valor de la herencia. No está en los papeles legales ni en el dinero, sino en los principios que elegimos defender y en la tierra que protegemos para quienes vendrán después. Como dice la placa a la entrada del centro educativo, lo que dejamos atrás no es lo que está grabado en monumentos de piedra, sino lo que tejemos en las vidas de otros. Mi abuelo Emilio lo entendió perfectamente. Yo tardé un poco más, pero finalmente la lección está aprendida. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.